Bendiciones a todos nuevamente, bienvenidos a su canal en el cual estamos abordando temas de derecho laboral guatemalteco. En esta oportunidad vamos a abordar el tema procesal laboral de las excepciones dilatorias. Estas, como podemos percatarnos, tienen su sustento en el artículo 342 del Código de Trabajo, el que establece que previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiere agotado la recepción de estas pruebas. Evidentemente, la naturaleza jurídica de las excepciones dilatorias en la materia laboral es un poco distinta al efecto que producen las excepciones previas en el proceso civil y mercantil. Esto en razón de que en la materia laboral, pues las excepciones de tipo dilatorio sirven únicamente para depurar el proceso, no así para atacar las cuestiones de fondo, que sí es permisible en la materia civil, o que en todo caso pudiera causarse el efecto de dejar sin validez la demanda, que en eso sí comparten en común algunas excepciones de tipo dilatorio, como ya vamos a analizar más adelante. De conformidad con la norma que acabamos de transcribir en la diapositiva, podemos encontrar tres clases de excepciones de tipo dilatorio en el proceso laboral. La primera es la o las que se interponen en la audiencia de juicio oral. El presupuesto procesal es que éstas deben plantearse antes de contestarse la demanda. Después tenemos otra clase de excepciones dilatorias que sí son bastante sui generis en el proceso laboral, puesto que son las nacidas con posterioridad. Es decir, estas excepciones de tipo dilatorio pueden plantearse incluso cuando ya está contestada la demanda de conformidad con el artículo 342. Voy a regresar la diapositiva. Establece salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia de segunda instancia. Es decir, estas tienen una especie de privilegio, al igual que la prescripción, la transacción, la cosa juzgada y pago, que tienen privilegio también, pero estas no son excepciones ni dilatorias ni perentorias, sino son excepciones simple y sencillamente y que tienen tal privilegio. Estas excepciones de tipo dilatorio se resuelven en sentencia. Y el tercer tipo, que son las que se plantean en contra de la reconvención, que por analogía podrían ser de cualquiera de los dos tipos ya enumerados, es decir, la que se plantea en la audiencia de juicio oral, que se ha señalado para contestar la reconvención antes de ser contestada dicha reconvención. Y evidentemente pues podrían tener también o podrían coexistir las excepciones de tipo dilatorio planteadas en contra de la reconvención que hayan nacido con posterioridad. En la práctica es muy raro encontrar litigantes que planteen la excepción dilatoria nacida con posterioridad, puesto que es más sencillo, más efectivo y deja menos lugar al planteamiento, haciendo uso bien de las excepciones de tipo privilegiado o bien de las excepciones de tipo perentorio.
El trámite de las excepciones dilatorias, cuando se interponen en la audiencia, tanto para la demanda como para la reconvención, se establece que se debe conferir audiencia por 24 horas. Acá mucho ojo a lo que establece el artículo 343 del Código de Trabajo, que establece que la audiencia es para el que corresponda oponerse, que es lo que pusimos acá entre la comilla, puesto que muchas veces, como es bien sabido, en los procesos laborales, tal vez en un 90-95%, se tiene como parte a la Inspección General de Trabajo. Entonces, muchas veces cuando se plantea la excepción de tipo dilatorio, se pide la suspensión del proceso, puesto que la Inspección General de Trabajo en la praxis no acude a las audiencias de juicio oral, y el argumento es que de la excepción dilatoria debe correrse audiencia a las partes, lo cual a mi criterio es errado, porque el artículo 343 del Código de Trabajo, como ya indiqué, establece o da a entender que es que la audiencia debe darse únicamente al que corresponde oponerse. Como se está en una audiencia de juicio oral, la evacuación de la audiencia puede llevarse en ese mismo momento, conforme a lo que establecen los artículos 343 y 344 del Código de Trabajo. Cuando las excepciones dilatorias se plantean en la audiencia, lo que debe establecerse es, primero, si se evacuó la audiencia por el que corresponda oponerse, como ya se recalcó, y número 2, que esté diligenciada la totalidad de la prueba que fue ofrecida por las partes con relación a la excepción propiamente dicha. Si estos dos supuestos se dan en la audiencia, entonces el juez debe emitir su resolución en ese mismo acto. Y si la excepción dilatoria fuese declarada sin lugar, pues evidentemente del juicio deberá proseguir. Y si fuese acogida la excepción dilatoria, pues se harán las declaraciones correspondientes, ya sea mandando a subsanar, por ejemplo, si fuera una excepción de demanda defectuosa, o si fuera alguna que en efecto pudiera ponerle algún tropiezo a la demanda, como podría ser una falta de personalidad, por ejemplo, que se subsane también lo que se haya considerado. Cuando alguno de estos dos supuestos que ya se mencionó, es decir, que no se haya evacuado la audiencia o que no esté diligenciada la totalidad de la prueba, hay dos criterios en la práctica al respecto de la resolución de la excepción. El primero de estos criterios es que si no está diligenciada toda la prueba, hay que señalar una nueva audiencia y allí resolver. Por ejemplo, pongamos de ejemplo que se planteó una excepción dilatoria de falta de personalidad, aduciendo que la persona que está siendo demandada no tiene la calidad de patrono, sino que el patrono fue otra persona, ya sea individual o jurídica, y se ofreció como prueba un informe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que indique quién es la persona natural o jurídica que ha reportado al trabajador para poder establecer dicho vínculo laboral. Evidentemente, en la audiencia de juicio oral, pues no se va a poder diligenciar esa prueba. Entonces, si seguimos este primer criterio, cuando vuelva el informe, sería la oportunidad para que el juez señale una audiencia para que se diligencie ese informe, es decir, que se traiga a la vista y se ponga a la vista de las partes, y en esa audiencia emitir la resolución que corresponda,
y entonces ya proceder de conformidad con el artículo 343. Es decir, en la combinatoria, cuando se señala la audiencia, en la combinatoria se debe indicar a las partes que se les apercibe que si la excepción dilatoria es declarada sin lugar, pues el juicio oral laboral deberá continuar, por lo que deben acudir con sus respectivos medios de prueba y hacer la salvedad que quedan vigentes los apercibimientos que se decreten en la resolución que admitió para trámite la demanda. Ese sería un primer criterio, es decir, el auto debe forzosamente emitirse en una audiencia, y esto de conformidad con lo que establece el artículo 343 del Código de Trabajo, que de alguna manera sí establece taxativamente tal situación. Un segundo criterio es que si no se dieron aquellos dos supuestos que se han recalcado, es decir, si no se evacuó la audiencia o no está diligenciada toda la prueba, pues el juez, cuando recibe ya sea la evacuación de la audiencia o las pruebas que no hubiesen podido ser diligenciadas en la audiencia, pues puede traerlos a la vista, tenerlos por diligenciados, resolver la excepción, y ahí el juez puede determinar si se rechaza la excepción, pues señalar la audiencia de juicio oral, o pues si se acoge, hacer las declaraciones que se estimen pertinentes. La única excepción de este segundo criterio sería que, por ejemplo, fuese una prueba que necesaria y obligadamente deba ser diligenciada en una audiencia. Por ejemplo, una declaración testimonial. Esa sí no la puede recibir el juez unipersonalmente, sino que debe señalar la audiencia correspondiente, y si esa fuera la única prueba que está pendiente de ser diligenciada, entonces en esa audiencia deberá resolver el juez la excepción y hacer las declaraciones que correspondan. El trámite de las excepciones dilatorias cuando se plantean con posterioridad a la audiencia de juicio oral, o sea, cuando ya se ha contestado la demanda, que es, como decía, una excepción sui generis en el proceso laboral, y que realmente atenta un poco con la doctrina que, como ya indiqué, establece que las excepciones de tipo dilatorio son únicamente para depurar el proceso, con algunas excepciones muy puntuales que vamos a ver algunas. Cuando se plantea entonces con posterioridad a la audiencia, o sea, solo las nacidas con posterioridad, se debe conferir una audiencia por 24 horas a la parte que corresponda oponerse. Y aquí sí ya tenemos una variación al respecto del diligenciamiento de la prueba, toda vez que la prueba en este tipo de excepciones dilatorias se diligencia en las audiencias de juicio, o en su caso, si ya no hubieren, en auto para mejor proveer. Esta se ha dispuesto en la ley que deben ser resueltas en sentencia. Acá lo que sí habría que hacer la acotación es que el litigante que esté interesado en plantear este tipo de excepciones, pues no debe confiarse a esperar a que se diligencie la prueba en primera instancia si ya se fueron las 3 audiencias correspondientes, porque puede ser que cuando se encuentre el planteamiento, el juez ya haya emitido la sentencia. En ese caso, el juez evidentemente ya no podría conocer, el juez de primera instancia ya no podría conocer de más excepciones, puesto que ya no se podría cumplir con la condición que establece que esas serán resueltas en sentencia. Entonces, en este caso, puesto que la ley le da el privilegio a esta excepción, pues deberá plantearse ante la sala jurisdiccional, allá diligenciarse la prueba y que sea en la sentencia de segunda instancia en donde pueda traerse a la vista y resolverse lo que se estime pertinente. ¿Qué clase de excepciones dilatorias admite el proceso laboral? Si podemos percatarnos, el Código de Trabajo no trae una enumeración de las excepciones de tipo dilatorio. Hay que recordar que conforme a la doctrina, las excepciones previas en el proceso civil, una de sus características es que son nominadas, es decir,
son un número cerrado que la propia ley estipula para el efecto. En el caso del proceso laboral, pues evidentemente las excepciones de tipo dilatorio, por analogía, se toman como previas. Sin embargo, el Código de Trabajo carece de ese catálogo de números clausus, por lo que evidentemente acá hay que acudir a la supletoriedad de la ley. Sin embargo, como se ha recalcado en muchos videos de este canal, pues no podemos dejar de lado que cuando se hace una aplicación supletoria, en este caso a la materia laboral, el artículo 326 del Código de Trabajo establece que esta aplicación supletoria se debe hacer en cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene el código. La aplicación supletoria se dirige evidentemente al Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, pero siempre tomando en consideración estos dos filtros que se han señalado, que no se contraríe el texto y que no se contraríen los principios procesales. De ahí que hayan algunas excepciones que en la materia laboral no tienen cabida. Me refiero a las excepciones dilatorias, que es el tema que estamos desarrollando. Bien, dicho lo anterior, debemos por la supletoriedad ya señalada acudir entonces al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el catálogo de excepciones previas para aquel proceso, dilatorias para el proceso laboral. Tenemos 11 tipos de excepciones, no va a ser la tarea en este caso detallar cada una de ellas, sino más que todo nos vamos a ir a lo que en la práctica acontece en las audiencias de juicio oral. Me he permitido subrayar o resaltar con rojo las que desde mi punto de vista no pueden ser admitidas como excepciones de tipo dilatorio. Y voy a indicar aquí las razones que estimo hacen improcedentes totalmente este tipo de excepciones. La primera es la incompetencia, y esta no podría ser admitida como excepción dilatoria en el proceso laboral, siempre aplicando los filtros que ya hemos mencionado, que están contenidos en el artículo 326 del Código de Trabajo, toda vez que intentar plantearla como excepción de tipo dilatorio sí contraviene lo que taxativamente establece el Código de Trabajo, puesto que el Código de Trabajo sí señala un trámite anterior a la primera audiencia para discutir la competencia del juez que esté conociendo la causa. Esto tiene su sustento en los artículos 309 y 310 del Código de Trabajo, que establecen que la cuestión de incompetencia por razón de la materia o del territorio debe ser planteada 3 días después de ser notificada la parte demandada de la demanda correspondiente. Es decir, si el demandado no hizo uso del incidente en el que se discuta la cuestión de incompetencia, ya sea por la materia o por el territorio, intentar plantearla como dilatoria sería retraer el proceso a una etapa procesal ya precluida. Recordemos que los principios procesales en todas las materias establecen el principio de preclusión procesal, es decir, una vez precluida una fase procesal, es imposible jurídicamente retrotraer la misma, puesto que sería una regresión del proceso. Y en este caso, eso es lo que sucedería con la cuestión de incompetencia. Si se quería discutir esa situación, pues debió plantearse el incidente correspondiente. Al respecto de la caducidad, pues es evidente que la caducidad es una cuestión que no puede imperar cuando el principio procesal del proceso laboral es que éste debe ser impulsado de oficio y no rige el principio dispositivo.
Por lo tanto, la caducidad no podría ser imputable acá a ningún actor o demandante, por lo que es notoriamente improcedente su interposición en el proceso laboral. Con relación a la prescripción, la cosa juzgada y la transacción, estas, por el principio que ya se ha señalado, por el filtro o los filtros que ya se han señalado, contenidos en el artículo 326, se estaría contrariando el texto, puesto que la prescripción, la cosa juzgada y la transacción ya no serían excepciones de tipo dilatorio, sino de tipo perentorio o en todo caso excepciones privilegiadas de conformidad con el artículo 342 del Código de Trabajo. Es decir, la parte que está interesada en plantear este tipo de excepciones, pues evidentemente tendrá que hacer uso no de estas en forma dilatoria, sino de forma perentoria o privilegiada. Es de hacer notar que tampoco caería en el caso de la excepción dilatoria, puesto que la única que podría plantearse es la dilatoria normal, no podría ser planteada como excepción dilatoria nacida con posterioridad, puesto que estos hechos podrían ser conocidos. Y en todo caso, pues ya se desnaturalizaría esta excepción de prescripción, cosa juzgada y transacción. Voy a dar lectura a una sentencia emitida por la Honorable Corte de Constitucionalidad en el expediente 1674-2014, y ha razonado la Corte de Constitucionalidad que la excepción de prescripción por los efectos que producen no puede ser catalogada como dilatoria. Por ende, su planteamiento debe hacerse en el momento de contestar la demanda como perentoria o incluso, como esta Corte ha sostenido en otros fallos, en momentos procesales posteriores, cuando las razones que le den sustento sean sobrevenidas. En el caso que ahora se analiza, la amparista presentó excepción de prescripción de las ventajas económicas reclamadas por el ex empleado como dilatoria. Sin embargo, fue rechazada por el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo del Departamento de Quetzaltenango, argumentando que no se admite para su trámite la excepción dilatoria de prescripción de ventajas económicas, ya que en su momento procesal oportuno puede oponerla. Esta Corte estima que el rechazo de la excepción de prescripción planteada antes de contestarse la demanda no impedía que la excepción citada se pudiera plantear al contestar la demanda, lo cual no hizo la ahora amparista. Ello propició que tal defensa no fuera finalmente conocida y por consiguiente se descarta la consumación del agravio denunciado. Este es el razonamiento que ha hecho la Corte de Constitucionalidad y que de alguna manera también deja entrever, y ya más adelante vamos a ver otro análisis que hace la Corte al respecto de que las excepciones, voy a retrotraer la diapositiva, las excepciones de prescripción, cosa juzgada y transacción, lo que hacen es atacar el fondo del asunto, por lo que en todo caso debiesen ser resueltas en la sentencia correspondiente y no en un auto de excepción, por la misma cuestión que se había indicado de que las excepciones de tipo dilatorio lo que tienden es a depurar el proceso, y como ya indiqué, algunas muy excepcionales podrían ser analizadas desde ese contexto. O sea, desde el contexto de que sí podrían atacar el fondo del asunto y podrían ponerle fin al proceso. Voy a indicar también de que en la práctica muchas veces también puede darse el rechazo liminar, no solo de estas que se están planteando, sino por los mismos argumentos que ya se han señalado, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad y la falta del cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta a la obligación o el derecho que se haga valer. Esto porque en la práctica muchas veces estas tres excepciones que he mencionado, lo que se trata de desvirtuar es la existencia o inexistencia de un vínculo laboral, es decir, el
Si el demandado es un patrono, porque no siempre obviamente los patronos son demandados, pero si el demandado es un patrono y éste alega que el vínculo laboral que el demandante aduce es inexistente, trata de hacerlo por medio de una excepción, por ejemplo, de falta de personalidad o de falta de capacidad legal o de falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Es decir, se puede encerrar dentro de estas excepciones tales argumentaciones. Y aplicando de cierta forma este principio de que esa sería una cuestión que corresponde conocerla en el fondo del asunto, voy a dar lectura entonces también a lo que la Corte de Constitucionalidad ha establecido, y esto sí ya es doctrina legal, puesto que ya está en más de 3 fallos al respecto de estas cuestiones. Indica la Corte, esta primera parte se refiere a unas argumentaciones que se hicieron al respecto de una cuestión de incompetencia en el que se estaba negando el vínculo laboral que se indicaba por el trabajador en la demanda. Dice esta Corte, estima oportuno destacar que ha sostenido el criterio relativo a que la existencia de la relación laboral no puede ser evaluada al resolverse una cuestión de incompetencia por razón de la materia, cuyo trámite es incidental, toda vez que para establecer fehacientemente aquella se necesita que el tribunal ordinario efectúe una valoración exhaustiva de los medios probatorios en sentencia que le permita despejar las dudas que puedan surgir al respecto. Este criterio fue sostenido en los expedientes que acá se indican, 1388-2007, 1127-2009 y 3709-2009, entre otros. Dice la Honorable Corte que lo anterior revela que el fondo del asunto no puede ser dilucidado mediante un procedimiento tramitado en la vía incidental y por ende tal criterio es ilustrativo para resolver otros casos que aunque no versen sobre la cuestión relacionada en ellos, sobre la cuestión relacionada, es decir, una cuestión de incompetencia, en ellos se pretenda resolver el fondo del proceso principal de manera anticipada por medio de un procedimiento accesorio, lo cual no es dable. Es decir, este criterio ilustrativo para resolver otros casos podría ser una excepción de tipo dilatorio, en el que se pretenda establecer si hubo o no hubo relación de trabajo. Este criterio fue sostenido por la Corte en el expediente 1791-2011. Continúa indicando la Corte que a su juicio, para constatar si efectivamente existe relación laboral entre quien demanda el pago de prestaciones laborales y la persona a quien se le requiere dicho pago, el juez natural de trabajo y previsión social debe ser muy cuidadoso y ha de tomar en cuenta la mayor cantidad de evidencia que sea aportada al juicio, pues se trata de un presupuesto que resulta esencial para hacer o no una condena, ya que ésta debe recaer en la persona que realmente haya tenido la calidad del patrono en una relación de trabajo pura que como tal revista las características que le impone la legislación sustantiva del trabajo. Por lo anterior, esta Corte reconoce que el vínculo jurídico que caracteriza la relación laboral no puede ser evaluado liminarmente, salvo en aquellos casos en que exista una evidencia irrefutable que lo permita, lo cual no ocurre en la mayoría de ocasiones. Y además ese vínculo que genera la relación de trabajo muchas veces amerita un estudio profundo que justifica llevar el caso a sentencia y en ella hacer el análisis que permita despejar las dudas que puedan existir sobre la naturaleza de la relación entre partes que haya dado lugar a la demanda laboral. Este análisis se hizo en la sentencia dictada dentro del expediente 697-2012. Es decir, en otras palabras, cuando lo que se discute dentro de una excepción de tipo dilatorio o incluso dentro de un incidente de cuestión de incompetencia es si existió o no una relación laboral, no puede el juez analizar ni valorar prueba, toda vez que esto corresponde ser analizado en sentencia. Por lo tanto, esa sería la justificación para
el rechazo liminar de una excepción de este tipo. Por otro lado, debemos analizar en qué posición queda el juez si en un auto de excepción dilatoria se anima a decir o resuelve que no existió relación de trabajo o que sí existió esta. Definitivamente, puesto que aún en esa etapa procesal no hay hechos controvertidos, pero que evidentemente el principal hecho controvertido podría resultar ser que se niega la existencia de la relación laboral, evidentemente el juez acá ya habría externado un criterio, por lo que en todo caso debiese ser separado el proceso, ya sea por la vía del impedimento y que se excuse de seguir conociendo, o ya sea que las partes puedan recusarlo por esa externación del criterio anticipado antes de emitir la sentencia. Bien, contra el auto que resuelve la excepción dilatoria no cabría recurso alguno. En primer lugar, porque los autos no pueden ser revocados por el juez que los dictó de conformidad con la ley del organismo judicial, lo que podría dar como resultado el rechazo liminar de la nulidad o la revocatoria por notoria improcedencia. Es decir, ¿qué sentido tiene darle trámite a un recurso de nulidad o de revocatoria cuando en primer lugar es el mismo juez el que está emitiendo la resolución? Y evidentemente podría darse el caso de que esta nulidad o revocatoria se base precisamente en los mismos argumentos que se plantearon en la excepción dilatoria. Evidentemente el resultado va a ser el mismo, entonces es notoria su improcedencia, aparte de que, como ya se indicó, el auto como tal no podría ser revocado, es decir, no podría acogerse ninguna nulidad en ninguna revocatoria. Y por otro lado, que el recurso de apelación, que serían los 3 recursos que básicamente podrían ser analizados, este solo procede en contra de autos y sentencias que le ponen fin al proceso, y evidentemente la excepción dilatoria por lo general no le pone fin al proceso. Es decir, la única salvedad, como se indica acá, la única salvedad sería que por medio de la excepción dilatoria se pusiera fin al proceso, como podría ser el caso de una litispendencia o una cosa juzgada, que tal vez podría ser algunas de las excepciones de tipo dilatorio que podrían tener ese efecto en el proceso. En ese caso sí podría caber entonces el recurso de apelación, puesto que evidentemente al proceso sí se le estaría poniendo fin. Incluso una falta de personalidad en la que se determine por el juez la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes que están siendo demandadas. Por ejemplo, cuando un trabajador demanda a más de 2 patronos, ahí sí podría ser procedente una excepción dilatoria de falta de la condición, por ejemplo, a que esté sujeto el derecho que se hace valer, pero en ese caso el proceso continúa sobre la otra persona que está siendo codemandada. Por lo que, en términos bien generales, la única salvedad en la cual podría plantearse el recurso de apelación es que en la excepción dilatoria se le ponga fin al proceso. La procedencia del recurso de apelación está contenida en el artículo 365 del Código de Trabajo. Bien, les agradezco mucho. Bendiciones a todos. No olviden suscribirse al canal y en todo caso plantear sus dudas o ampliaciones o recomendaciones relacionadas con los temas impartidos. Bendiciones a todos.